Para la generación más joven, la formación en capital humano, ¿qué reflexión te genera a ti? ¿Cómo estamos? ¿Qué opinas, por ejemplo, de Becas Chile? ¿Qué aproximación tienes a esa realidad? El caso puntual de las Becas Chile, yo creo que es un buen sistema. Hay que permitir que los estudiantes vayan a hacer su doctorado afuera. Discrepo con las personas que piensan que todos tienen que hacer su doctorado en Chile para alimentar el sistema nuestro. Yo creo que tiene que ser competitivo. Si el estudiante tiene posibilidad de ir a Harvard o a Stanford y tiene las puertas abiertas y gana una beca, yo eso lo alabo, lo fomentaría, pero hay que exigir retorno, ¿no es cierto?, y que esos estudiantes regresen después con ideas propias y que generen una estructura, ¿no es cierto?, de trabajo para solucionar grandes problemas nacionales. El tema es que muchas veces van al extranjero a hacer unas tesis en temas muy sofisticados que son realidades de otros países y vuelven a Chile a trabajar en lo mismo. Muchos científicos en Chile se caracterizan porque desarrollan en Chile lo que hicieron durante su doctorado, durante su postdoctorado, y son temas que no tienen nada que ver con la realidad local. Y entonces la pregunta viene de cajón. Sí. Bueno, pero ese problema es porque tiene que haber una estrategia de desarrollo en materia de ciencia y tecnología. Exactamente. Y la pregunta entonces está planteada. ¿Hay una estrategia? ¿Esa estrategia es participativa? ¿Responde a alguna lógica? No, yo estoy escuchando hace muchos años acerca de una estrategia, pero lo que existe en este momento es la ausencia total de estrategia. Es decir, se crean programas, se crean instrumentos y se administran, eso muy bien administrados y todo, no lo dudo, pero eso en términos, ¿no es cierto?, de logro y de impacto en el desarrollo científico del país todavía es muy escuálido, tremendamente escuálido. Ahora, en algunos casos ha habido tiempo suficiente como para evaluarlo, ¿no es cierto?, evaluar cuál ha sido realmente su logro. Yo pregunto muchas veces, por ejemplo, ¿qué productos encuentras tú que solucionen grandes problemas nacionales en la minería, por ejemplo, en el cobre, en la medicina, en áreas de la agroindustria, por ejemplo, y que sean producto de investigaciones de alto vuelo? Porque yo pienso que la investigación aplicada logra, ¿no es cierto?, alcanzar frutos y productos, ¿no es cierto?, que impactan en una sociedad en la medida que se haga buena investigación básica. Mira, sin lugar a dudas. Te voy a plantear una situación para que tú reflexiones sobre ella. Sí. ¿Cuál es la perspectiva, o sea, la visión de futuro del litio en nuestro país? ¿Sabía usted, querida amiga o amigo, que Chile es líder mundial en producción de litio? ¿Sabía usted que por falta de preocupación de nuestro país estamos perdiendo en forma miserable ese liderazgo? Porque Australia, China, Argentina están emergiendo, viendo que hay un mercado que se expande producto de las pilas de litio, por ejemplo, entre otras cosas, lubricantes, vidrios, cristales en general, cerámica, medicina. Y aquí engarza con lo que tú estabas planteando, Ricardo. Sí. Nosotros nos dedicamos a producir litio. O sea, agarramos una pala y le echamos al saco el litio. Y con eso ganamos 1. Claro. Y lo mandamos para que otros lo procesen, y ese otro, cuando lo procesa, gana 100. Nosotros ganamos 1, ellos ganan 100. Claro. O sea, nosotros vendemos una montaña de una sustancia blanca y de vuelta recibimos pilas de litio por las que pagamos 100 veces más. Es lo mismo que ocurre con el cobre. Nosotros exportamos cobre de muy alta calidad y refinado, y ese cobre lleva después a producir tecnologías que usan cobre, alambres de cobre, y tenemos que pagar cantidades altísimas. La pregunta es, Ricardo, ¿el mercado puede dar respuesta a este desafío que se presenta en este escenario que hemos analizado? Yo creo que parcialmente. El mercado yo creo que es importante, pero también hay que utilizar las capacidades instaladas que tenemos y ese tipo de recursos en beneficio, ¿no es cierto?, de este desarrollo tecnológico. O sea, en el litio, por ejemplo, yo fomentaría programas de investigación avanzada en litio. Áreas, por ejemplo, como los nutracéuticos, que es un gran tema. Hubo un informe del Consejo de Innovación hace un tiempo atrás que decía que esta es un área en la cual en Chile puede tener un gran desarrollo porque la cantidad de plantas autóctonas que pueden tener importancia medicinal es muy grande. Lo mismo en el caso de Brasil, por ejemplo.
Y muchos grupos en Europa, en Estados Unidos, vienen a nuestros países a buscar esos materiales y desarrollan drogas. Por ejemplo, hay una droga que es muy típica, que es rapamicina, Ricardo. De la isla de Pascua, en circunstancias que eso no fue desarrollado por chilenos, fue desarrollado por grupos en Estados Unidos. Tenemos una institucionalidad, tenemos las instituciones, pero no tenemos una cultura funcional a esa institucionalidad y a esas instituciones. Estamos hablando de ciencia y tecnología, pero lo tenemos en todas las áreas, no es solo propio de esto. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, tenemos las institucionalidades, tenemos las instituciones, pero seguimos siendo unos cochinos que contaminan cuanta cosa encuentran. Desde tirar por la ventana cada vez que se va comiendo un plátano alguien y tira el papel, tira la cáscara, hasta contaminar. Entonces, lo que yo siento es que desde capitán a paje no hay una cultura de excelencia. Tú acabas de decir algo de direccionalidad. Recién decía, es que esto tiene una direccionalidad. Es lo que muchas veces, conversando con ustedes, amigas y amigos televidentes que siguen estas reflexiones, yo he planteado como un problema en Chile, que es el pensamiento cartesiano, que es la linealidad. Yo miro esto y veo al otro lado, pero en ese espacio, versus el problema de la teoría del pensamiento complejo y teoría relacional. Las cosas son, las relaciones son mucho más complejas. Cuando tú estudias la enfermedad, no estás mirando por hay múltiples factores que inciden. Entonces, yo lo que siento, para decirlo en castellano y quiero tu reflexión, tenemos problemas de actitud, de compromiso. Tiene que ver con las competencias blandas. El tema es, en este momento, de competencias blandas, pero también de poder focalizar, ¿no es cierto?, los recursos y nuestra capacidad de recursos humanos en Chile en pro de alcanzar, ¿no es cierto?, ciertas metas y solucionar problemas que los tenemos a la mano, como el caso que tú mencionabas del uso del litio. El litio no solamente tiene aplicaciones en el campo tecnológico, sino que en medicina también. Ricardo, hablábamos de competencias blandas, hablábamos de la importancia de la institucionalidad y el quehacer. Dentro de ese enfoque hay un sector que impacta mucho en la economía y que reclama además que le falta mucho apoyo, que es la pyme, que por lo demás tiene un tremendo impacto en una absorción de mano de obra, es la que más contrata gente. ¿Qué reflexión te genera ese tema? Me genera la siguiente reflexión. O sea, la pyme yo creo que necesita de alguna manera apoyo para innovar, porque en Chile, por ejemplo, se innova muchísimo en modelos de negocio. Somos los ases en innovar en el retail, por ejemplo, cosas de ese estilo, pero cuando entran aspectos de la tecnología nos hemos quedado muy atrás. Y la pyme tiene mucho que decir en ese espacio. Es decir, la pyme, muchas de las pymes están orientadas en el área tecnológica, de manufactura, de producción de nuevas... ¿Tienes un ejemplo? ¿Un ejemplo? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, una pyme que se dedique fundamentalmente a plantas medicinales, por ponerte un caso que me ocurrió en este momento. Si hubiera apoyo para desarrollar proyectos, ¿no es cierto?, que permitan proyectar los hallazgos que puedan haber en eso, en el campo médico, sobre todo considerando, ¿no es cierto?, la aplicabilidad que puede tener en generación de nuevos potenciales de droga, considerando que la industria farmacéutica, la industria de suplementos nutricionales en el mundo es de las más grandes, junto con la industria de armamento. Entonces, Chile podría de alguna manera capitalizar esfuerzos en esa área porque tenemos una base importante en nuestro país en recursos naturales, ¿no es cierto?, y además capacidad instalada. Entonces, la idea de generar lo que se llaman los spin-off. En el caso nuestro, por ejemplo, yo he tenido la experiencia con un centro académico que es el Centro Internacional de Biomedicina que dirijo, el generar spin-off, que son pequeñas empresas, pequeñas pymes, ¿no es cierto?, que son de base tecnológica y que no facturan inicialmente durante un periodo largo. Y esas tienen que tener de alguna manera un tratamiento especial. No es el mismo que una empresa
que se cree una pequeña pyme para vender chocolate o vender dulces, ¿no es cierto?, sino que es una empresa de base tecnológica que va a invertir durante un periodo determinado en generar propiedad intelectual, generar nuevos hallazgos, que los cuales se pueden, mediante transferencia tecnológica, licenciar a otros países, y eso enriquece la economía, sino que son intangibles, que tú no los ves, pero que a la larga van a ser mucho más fuertes en el desarrollo económico. O sea, el salto que tú das en fortalecer pymes en esas áreas es bastante grande. Pymes has hablado de la pyme, has hablado de algo cultural. Los spin-off. Me gustaría hacer una pregunta que es complementaria a esto. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Chile desde que volviste de tu experiencia internacional y a la luz de esa mirada retrospectiva, cómo es el diálogo, cómo es la conversación en el mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación? ¿Hay una capacidad de conversación que permite efectivamente definir una estrategia o nos falta mucha conversación para eso? Nos falta muchísima conversación, pero yo diría que prácticamente el nivel de conversación es mínimo. Hay muchísimos foros, se habla mucho de ciencia y de innovación, pero en el fondo los logros son todavía muy escuálidos. Y gran parte de eso es porque no hay un diálogo abierto, ¿no es cierto?, entre científicos y políticos, por ejemplo, o entre científicos y empresarios. La inversión de la empresa todavía está en niveles muy extraordinariamente bajos. Yo pertenezco al Círculo de Innovación de ICARE, por ejemplo. Pero ICARE fundamentalmente funciona con las grandes empresas y con lo que son los modelos de negocios en el área del retail, de las ventas, pero no tanto en la parte tecnológica. Yo creo que tenemos que apuntar un poco en esa dirección. Y falta más interactividad con las autoridades políticas. Por ejemplo, y yo te pongo un caso que tengo pedido una entrevista con la presidenta de CONICYT en la época del gobierno pasado, hace 6 años, y todavía no me la dan. Siempre pregunto cuándo me la van a dar y lleva 7 años ya y todavía no me la entregan. Al ministro de Economía le pedí una entrevista, paso el aviso acá, hace varios meses de que empezó su labor y todavía no me lo otorga. Cuando uno piensa y reflexiona, entiende una cuestión que es fundamental, y es que hay que tener espacios de colaboración. ¿Y por qué digo esto? Porque todo el resumen que yo haría en una sola frase de esta conversa es que yo observo un poco el pensamiento de Maffesoli, que habla de las tribus urbanas. Hay grupos que son como tribus, pero que no dialogan mucho, más bien están en una competencia, se hacen un poco de trampita, de zancadilla, de chaqueteo. Exactamente, el mismo caso. Y entonces pareciera que, y además, Ricardo ha mencionado la falta de comunicación entre ciencia, tecnología, innovación y empresa, un diálogo real, un diálogo que sea fraterno y que además sea recíproco y que tenga compromisos comunes. Para eso hay que meterse la mano al bolsillo y gastar tiempo además para que funcione. Y el diálogo con la política, que a mí me parece tan relevante. En tu experiencia científica, ¿te hace coherencia la conversación política o no? Me hace muchísima coherencia porque yo veo los modelos exitosos en ciencia y tecnología, los modelos que, el caso de Finlandia que tú mencionabas recién, Singapur y otros, se deben en gran parte a que la política científica, no la política de partidos políticos, de las alianzas y todo, ha sido tremendamente fructífera. Se han planteado ideas que se han discutido en el seno de la comunidad y ha habido ese espíritu de cooperación. Yo creo que acá en Chile hace falta el apuntar todos en la misma dirección, ¿cierto? Trabajar todos en pro de causas comunes, científicos, políticos, tecnólogos y gente que en el fondo estén viendo la realidad del país de tal modo de que esa realidad pase más allá de ser una realidad virtual a una realidad concreta y que esa realidad en el fondo impacte en el desarrollo social de la gente, o sea, en que la gente de menores recursos tenga mayor acceso, ¿no es cierto?, al consumo, al conocimiento. Los referentes son importantes en todo esto. Amiga y amigo televidente, estamos viviendo en la sociedad digital, estamos en la sociedad de la información y el conocimiento. Quiero hacerle una pregunta, respóndase usted, reflexione usted en su propia conciencia. ¿Cuál es su referente en tecnología, por ejemplo? ¿A quién admira usted? ¿Cuál es el Superman, el referente en materia de cultura digital, por ejemplo?
No es fácil la respuesta, porque los referentes no están. Sí. En materia de ciencia y tecnología, ¿cuál es su referente? En materia de innovación, ¿dónde está el innovador? Y solo lo tenemos que buscar en el top. Pareciera que hay innovación en toda la línea. Sí. No sé, ¿por qué digo esto? Porque también nos encontramos con un problema, el problema de la lógica del lucro, la lógica del marketing, la lógica de las grandes audiencias, y los medios de comunicación ayudan poco a esto, ¿no? Ayudan muy poco, ayudan muy poco. En general, la interactividad entre los medios de comunicación y los científicos es plana, o sea, muy poco activa en el país. Y a darle un poco de pensamiento a estos problemas. Por ejemplo, me pareció interesantísima la idea tuya de que logramos dar un salto tecnológico importante, suponiendo en el futuro, como lo ha logrado Singapur, por ejemplo. Pero ¿qué viene después? O sea, ¿qué viene después en pro de la calidad de vida, del bienestar y de la felicidad de la gente? O sea, en el fondo, ¿eso ayuda a la felicidad o no ayuda? ¿Vamos a ser un país más solidario? Un país en el cual, ¿no es cierto?, haya mayores posibilidades de encuentro. En ese sentido, Ricardo, yo siento tu desafío, tu crítica, tu reclamo. Yo soy lo dije, lo he dicho siempre en este programa, el lenguaje construye realidades. ¿Y por qué lo digo? Porque también quiero hacer una invitación. Hay poca valoración y respeto por los que están pensando, los que no están en la farándula, los que no están en el reality que se ha transformado la sociedad chilena. O sea, hay que andar haciendo estupideces, hay que andar hablando pelotudeces para tener protagonismo en los espacios televisivos. Yo en eso siento también una frustración. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando, por ejemplo, en qué vamos a hacer en materia energética. Hemos, junto a Antonio Horvath y otra serie de personalidades de la política, no son muchos en todo caso, hemos propuesto Sara Larraín, que está en ese grupo, claro. Odo Cid, que está hemos propuesto una alternativa de proyecto de política energética, por ejemplo. Lo he planteado, estoy impulsando qué vamos a hacer en materia de ciencia y tecnología respecto, por ejemplo, del litio. Gran desafío, somos líderes mundiales y no hay pensamiento sobre esta cuestión. Claro. Estoy preocupado de qué se hace en gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento la da la divina providencia solamente. No, señores. Hay una forma de gestionar el conocimiento, hay una forma de gestionar información, hay una forma de desarrollar competencias blandas que son lo que yo le digo a CONICYT. Necesito más investigación en ciencias sociales, que es lo más importante hoy, dada el déficit que tenemos en competencias blandas. ¿Cuál es tu reflexión sobre estas líneas? Bueno, hay mucho que decir ahí, en el sentido de que tenemos que de alguna forma ir articulando políticas públicas que sean coherentes, ¿no es cierto?, y que permitan que realmente generen, ¿no es cierto?, proyectos que sean atractivos, o sea, que la gente joven, los recursos humanos más talentosos que tenemos muestren interés, pero que no se desanimen en el camino. Por ejemplo, hacer un emprendimiento innovador en tecnología es una pesadilla en Chile en este momento, porque desde escribir los proyectos, que la tramitación de estos, y al final la burocracia te va comiendo las grandes iniciativas. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar flexibilizar los sistemas. Hay una tendencia más potente desde el punto de vista comunicacional de culto a la mediocridad que de culto a la excelencia. Se valora más lo mediocre, lo farandulero, que las cosas serias, que tienen perspectiva, que tienen proyección. Dejémoslo planteado como una propuesta de reflexión. Es algo que yo aprendí desde que yo llegué a Chile, hace 18 años atrás. Yo no me hago problema, yo sé que nadie es profeta en su tierra, y si yo logro avances importantes que son reconocidos en Estados Unidos y en todas partes, muchas veces avances científicos nuestros han salido en el New York Times, en la prensa mundial, y acá en Chile nadie se entera. No, o sea, hay una cantidad de anécdotas impresionantemente grande, te digo, pero a la larga, por ejemplo, cuando uno va a la televisión normal,
el minuto del científico es apúrese en expresar sus ideas rápidamente porque tiene 15 segundos, y sin embargo yo veo algunos programas de farándula que duran 4 horas, y las 4 horas hablando cosas que yo digo, ¿qué es lo que dijeron? No quedó nada después de todo eso. A la larga no podemos vivir de circo, ¿no es cierto? El país necesita reflexionar, usar un poco más. El cerebro humano necesita ejercitarse. Así como el atleta ejercita sus músculos para poder competir, el ser humano necesita ejercitar su cerebro. Y para evitar el Alzheimer también, porque una de las barreras de contención a la enfermedad de Alzheimer es ejercitar el cerebro. Ricardo, me he gozado de esta conversación, se nos hizo corto, pero el tiempo nos pilló. Nos encontraremos en cualquier momento. Hasta pronto. Muchas gracias por su sintonía. Ya nos vemos.